nombre es Ana María Ortiz Lozano, yo soy residente de tercer año de pediatría y el día de hoy vamos a abordar el tema de crecimiento y desarrollo de los niños de 3 a 5 años. Entonces, dentro de los objetivos que tenemos para el día de hoy, va a ser conocer primero cuáles son esas características de crecimiento y desarrollo normal de un niño de 3 a 5 años, comprender asimismo cómo se realiza una adecuada anamnesis y examen físico según las directrices actuales y reconocer tempranamente cuáles son esos signos bandera roja al evaluar ese neurodesarrollo y también durante la realización pues, del examen físico. Y por último, nuestro cuarto objetivo va a ser realizar un adecuado plan de cuidado y educación a los padres para la estimulación continua, teniendo en cuenta las guías anticipatorias. Dentro de la evidencia que se utilizó para este Ateneo, tenemos pues estas guías de práctica clínica que están pues muy enfocadas utilizando pues las guías alimentarias basadas en la alimentación para la población colombiana mayor de 2 años, tener en cuenta también las guías pues, de futuro brillante de la Academia Americana de Pediatría y esta guía también de práctica clínica para la detección temprana, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de los defectos refractarios en el menor de 18 años. Se hizo uso también de estas revisiones secundarias que van a quedar pues como para que ya posteriormente las puedan revisar una vez pues el Ateneo se suba a la página de YouTube. Entonces, ¿cómo es el crecimiento y el desarrollo de un niño de 3 a 5 años? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el niño de 3 años tiende a ser un individuo, pues a ser una persona muy individualista, pero a pesar de que todavía es muy individualista, ya está iniciando como esa parte de interacción social y de interesarse también por los otros. Asimismo, va a tener pues una serie de éxitos o fracasos en sus diferentes comportamientos y esto pues es lo que va a influir que actúe de una forma u otra. Asimismo, dado que ya a esta edad tiene la capacidad de comenzar como a tomar esas decisiones, que a pesar que para nosotros pues se puedan notar como decisiones muy simples, esto es lo que le va a permitir al niño aprender de esa prueba-error. Asimismo, es un individuo que va a ser muy imprevisible en su comportamiento, principalmente dado porque si él está de pronto inmerso en una situación que para él representa cierta inseguridad, pues él va a tratar como de evitar ese tipo de situaciones o se sale de las mismas, entonces eso hace que el comportamiento sea muy imprevisible. En cuanto a la actividad motora, hay que recordar pues que ya a esta edad el niño va a tener pues una marcha que va a ser mucho más estable comparado con otras edades. Es un niño que ya puede saltar, que corre, que trepa, que monta en el triciclo, que ya puede saltar incluso en un solo pie durante varios segundos. Todo este tipo o toda esta actividad motora es lo que le va a permitir investigar ese entorno y poder entonces aprender a partir de lo que le da ese entorno a su alrededor. Asimismo, en la parte del habla y del lenguaje, es un niño a los 3 años en donde ya tiene la capacidad de emitir pues más de 200 palabras. Usualmente ya se menciona que hasta un 75% de ese lenguaje que él está emitiendo va a ser inteligible para otros y esto es lo que le va a permitir negociar con ese entorno, incluso ya con los padres en cierta toma de decisiones. Asimismo, ya tiene la capacidad de decir o de identificarse como si es un niño o si es una niña. Entonces, asimismo, puede evidenciar que o el niño o la niña va a tener pues una serie de preferencias. Sin embargo, se hace pues mucha mención de que sí, dependiendo también como de esa educación que le demos, así como el niño tiene unas preferencias y la niña otras, pues no encasillarse de pronto en que pueden ser estas o pueden ser pues las otras, sino que pueden compartir pues muchos de esos intereses.
Asimismo va a tener una mayor rapidez y agilidad. Como ese lenguaje está ya, ya mucho más elaborado, entonces le permite comunicar esos intereses, esos deseos, todas esas preferencias, y esto es lo que va en gran medida a generar pues esa mayor interacción social. En casa el niño va a tener siempre comportamientos como de quererse mostrar a sus padres con cierto orgullo para poder realizar o de la forma en que realiza muchas de las actividades ya de forma independiente, porque antes pues sí requería de mucha ayuda de ellos. Entonces esto le representa al niño como esa capacidad que está alcanzando y quiere siempre pues como tratar de mostrársela a los papás. Sin embargo, así como ya tiene la capacidad de hacer muchas de esas actividades solo, se requiere, y la recomendación pues que siempre se tiene es que siempre va a necesitar pues de algún grado de supervisión para evitar pues, porque a esta edad ya también existe alto riesgo pues de accidentes, entonces eso es lo que queremos prevenir. En cuanto a la alimentación, usualmente pues un niño de 3 años va a regular mucho esa ingesta de alimentos, pero esto va a estar muy dado de acuerdo a sus necesidades. Hay que recordar que a esta edad una queja muy frecuente de los papás es que el niño no está comiendo adecuadamente. Sin embargo, siempre la selección como tal de esos alimentos debe estar dada por los papás, es decir, que así como el niño elige qué es lo que va a comer, pues el papá debe brindarle una serie de opciones dentro de todas estas, que todas sean pues nutritivas para que él tenga la posibilidad de elegir algo que realmente pues sí le va a ofrecer todos los nutrientes necesarios. Asimismo, es importante como de tranquilizar en parte a los papás, considerando de que este es un periodo normal en el que van a existir unos días en que el niño come más, van a existir otros días en que come menos, pero todo esto se va a regular, por ejemplo, en un periodo de 7, pues de una semana, en donde algunos días comes muchos más alimentos, otros días come menos. Sin embargo, al final de esa semana, pues casi que los requerimientos que están necesitando, pues se van a completar. Y esto sumado a que durante las consultas pues, de crecimiento y desarrollo, esa evolución de ese crecimiento pondoestatural pues esté logrando correctamente. Entonces, si todo esto y se cumplen pues como todos estos objetivos de crecimiento y desarrollo, pues en realidad es algo que nos debe dejar más tranquilos y por tanto pues también darle o expresarles esa tranquilidad a los papás. A la edad de los 4 años, ya el niño tiende a ser mucho más independiente, tiene esa capacidad pues ya de habilidad lingüística mucho más marcada, ya el niño está emitiendo aproximadamente de 300 a 1000 palabras, tiene la capacidad ya de contar historias, de expresar de pronto lo que le está pasando. Tiende también a tener un pensamiento que aún pues todavía es muy centrado en sí mismo, pero asimismo ya está con esa gran capacidad pues como para poder interactuar con otros. Asimismo, está exigiendo siempre el saber el por qué, el cuándo, el cómo de las cosas, porque esto es lo que le va a permitir en últimas poder aprender pues como de ese entorno. En cuanto al juego, a la edad de 4 años el juego tiende a ser muy colaborativo. Es un juego en donde ya se están tratando como de determinar o de imponer pues como ciertas reglas, y asimismo el niño ya empieza a aprender como a esperar el turno, a saber que el amiguito con el que está jugando también tiene derecho pues como a tomar el juguete. Entonces, todo esto es lo que le va a permitir, pues, como lograr esa parte del compartir con otros. Asimismo, el juego se torna muy imaginativo, en donde ya puede existir como un cambio de roles, en donde se juegan, por ejemplo, a la mamá, al papá, y todo esto también hace parte, pues, como de ese aprendizaje. Respecto al control de esfínter vesical e intestinal, idealmente pues los niños a los 4 años de edad pues ya deberían estar controlando esfínter vesical por lo menos diurno, al igual pues que ya el intestinal. Sin embargo, recordar que sobre todo el control de esfínter vesical nocturno
tiende a ser un poco más tardío respecto al diurno. Entonces todavía en este punto podemos esperar que el niño durante las noches pueda requerir todavía pañal o que de pronto se nos moje en la cama. Recordar además de que a esta edad todavía no podemos hablar pues de una enuresis como tal, dado pues que como sabemos la parte de ese control de esfínter vesical usualmente requiere pues una gran maduración pues de muchos centros a nivel de la corteza cerebral, a nivel del sistema nervioso simpático, parasimpático, todo esto pues va a estar involucrado para que en última se logre un buen control de esfínteres. Entonces todavía a los 4 años de edad, pues el niño está en ese proceso madurativo. Es posible que si controla unos días, otros días no lo haga. Entonces, todo esto todavía se encuentra dentro de la parte pues de la normalidad. Es usualmente ya a partir de los 5 años de edad como tal, que si el niño pues se moja, por ejemplo, durante las noches, en este caso pues ya vamos a hablar pues de una enuresis. Usualmente ya hacia los 4 años de edad el niño tiene la capacidad en esa parte motora, está pues cada vez mucho más elaborada, él también corre, él trepa, él salta, hace pues cualquier tipo de actividades, dado pues que ya tiene una mayor destreza. Hacia los 5 años de edad, usualmente el niño ha mejorado en gran medida todas esas habilidades de lenguaje y de comunicación. Se menciona que ya casi que más de 2.000 palabras puede tener en el léxico y casi que ya el 100% de ese lenguaje va a ser completamente inteligible. Usualmente, dado que ya han mejorado esta capacidad de comunicación, pues se considera que a los 5 años de edad casi que los niños ya están listos para poder iniciar ese periodo escolar. Dado a su vez de que ya tiene pues un mayor control de impulsos, ya tiene unas mejores habilidades sociales. Usualmente ya tiene también la capacidad el niño de 5 años de adaptarse a esas rutinas escolares, así como para unos va a ser mucho más fácil esa adaptación, sobre todo, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la alimentación, porque ya va a ser pues a unos horarios específicos, ya van a hacer unas clases pues también a un determinado horario. Entonces hay que tener en cuenta de que hay niños que se adaptan mucho mejor que otros, entonces tratar como de darles espera para lograr pues como que haya esa buena adaptación para todos. Usualmente también empiezan a probar, porque como ellos ya se sienten unos niños grandes, entonces empiezan mucho a probar si esas reglas, por estar o por el hecho de ser un poco más grandes, pues ya pueden cambiar o se pueden de pronto transgredir un poco. Entonces aquí la función del papá siempre va a ser en enfocarse pues como en evitar que haya una transgresión de esas reglas que ya se han establecido previamente. Asimismo, van a estar muy fascinados por el mundo de la tecnología. Entonces, para ellos esto representa pues el uso pues del celular, el uso del televisor, todo esto para ellos pues es muy atractivo. Sin embargo, también ahí hace parte pues como de toda esa parte educativa que debe hacer el papá, que como ya veremos pues debe establecer unos límites desde el comienzo para evitar pues también que el uso de esta tecnología pues se prolongue durante muchos días y durante el tiempo, y también que crear pues como unos hábitos que desde esta edad pues ya se pueden desarrollar para el resto de la vida. Entonces, una vez conociendo cuál es ese desarrollo normal del niño de 3 a 5 años, ya vamos entonces a pasar a determinar quién es la persona pues como encargada de realizar esa valoración integral. Y esto lo vamos a hacer de acuerdo a lo que nos plantea la resolución 3280, en donde se recomienda que los profesionales de medicina general, familiar o de enfermería sean las personas que puedan realizar esa valoración. Pero asimismo, si de pronto se documenta que es un niño con algún tipo de factor de riesgo, idealmente la resolución nos plantea de que debe ser valorado por el pediatra. ¿Cuáles son entonces esos factores de mayor riesgo para el niño?
o de mayor riesgo que se deben considerar para que sea el pediatra quien lo debe valorar. Entonces, primero, si es un niño con algún tipo de antecedente perinatal, es decir, que haya requerido de una hospitalización en una unidad de cuidado intensivo neonatal durante más de 7 días, que haya requerido algún tipo de intervención quirúrgica, algún procedimiento invasivo, bien sea una punción lumbar, bien sea una cateterización umbilical, paciente con algún tipo de anomalía congénita o de alguna enfermedad pues crónica de cualquier sistema, bien sea cardiovascular, pulmonar, renal, endocrinológico. Paciente también con antecedente materno de pronto de una depresión postparto o con antecedente de alguna infección durante el embarazo del complejo pues storage. Paciente también con algún tipo de riesgo social, entonces que haga parte pues de algún tipo de comunidad específica o que por ejemplo haga parte pues o esté inmerso en el conflicto armado, padres de pronto consumidores de sustancias psicoactivas, que haya de pronto el niño sido víctima de maltrato. Entonces, todos son múltiples factores de riesgo que en este caso, pues sí recomienda la resolución que debería ser una valoración especializada por el pediatra. Entonces, la recomendación que nos hace la resolución es que idealmente, pues bien sea o el médico general, el especialista en pediatría o medicina familiar, debería hacer esas valoraciones de crecimiento y desarrollo a la edad de 3 y a los 5 años. Y ya la atención de los 4 años sí debe ser realizada por el profesional de enfermería. ¿Cuáles son entonces esos aspectos a tener en cuenta al momento de realizar la historia clínica? Entonces, dentro de la anamnesis, que sabemos que es supremamente importante pues, para poder evaluar el paciente y para poder llegar a un diagnóstico oportuno, entonces primero dentro de esa anamnesis vamos a tener en cuenta esos antecedentes personales que van a ser fundamentales en lo que respecta sobre todo a si el paciente ha tenido algún tipo de enfermedad, si, o si está cursando por la misma, si es una enfermedad aguda, crónica, si está recibiendo algún tipo de medicamento para la misma, en la parte pues también en lo que respecta pues a los antecedentes alérgicos, los antecedentes también tóxicos, de pronto por exposición al humo del tabaco, por ejemplo, de alguno de los padres o de alguna persona cercana, tener en cuenta también antecedentes psicológicos, o sea, todo lo que tenemos en esta parte de la historia clínica que va a ser pues como fundamental. Verificar siempre si de pronto el niño ya está, aunque es un poco más grande, siempre verificar. Por favor, Ana, es que Ana, hay alguien que tiene... Ana, tú puedes silenciarla porque tú eres anfitrión. Está hablando Carolina García. Entonces le puedes desactivar ahí el micrófono. Listo. Bueno, tener en cuenta también la parte pues como de verificar si al niño se le realizó pues esa prueba de tamización neonatal, principalmente pues esos potenciales evocados, tener en cuenta e indagar sobre ese progreso en los hitos del desarrollo. Como sabemos, pues esto también hace parte fundamental de la historia clínica pediátrica. Hay que evaluar pues a qué edad alcanzó pues el control de cabeza, a qué edad ya tuvo pues ya se empezó a sentar, tuvo ya, si gateó, a qué edad lo hizo, si no lo hizo, si ya empezó a caminar, entonces a qué edad lo hizo. Todo esto que nos permite evaluar pues si realmente ese desarrollo, el neurodesarrollo ha sido adecuado. Asimismo, en este punto también importante, si alguno de los papás tiene alguna queja respecto a ese desarrollo, de pronto porque no lo considera normal, pues es importante también pues, prestarle mucha atención y no simplemente pues como por sacar del paso al papá, decirle que todo, pues que eso es normal, pero luego de hacer esta anamnesis y el examen físico que ya veremos, pues esto nos va a dar todas las herramientas pues como necesarias.
Tener en cuenta también esa parte de los antecedentes familiares. En los antecedentes familiares va a ser fundamental también si existe de pronto algún tipo de patología, pues, o algún tipo de malformación, alguna patología de tipo cardiovascular, sobre todo pues si han habido muertes tempranas en la familia, si ha habido pues antecedente de muerte súbita. En la parte también renal va a ser fundamental si hay antecedente de patología renal, algo pues como de que tenga algún componente pues de heredabilidad, por ejemplo en una hematuria familiar. Tener en cuenta también si hay algún tipo o alguna persona con síntomas respiratorios, entonces también esto es muy importante preguntarlo por el riesgo que tienen los niños, pues sobre todo de tuberculosis, que como sabemos, pues en ocasiones solo por estos antecedentes es que vamos a poder realizar el diagnóstico. Tener en cuenta también patologías como asma, que como sabemos, pues para enfocar adecuadamente pues un niño vamos a requerir pues como de determinar este tipo de antecedentes. En cuanto al consumo y hábitos alimentarios, esto también va a ser fundamental, ya dado que es un niño ya de 3 a 5 años, pues evaluar si recibió pues la lactancia materna, hasta qué edad lo hizo, hasta qué edad fue exclusiva, cuándo inició la alimentación complementaria, de pronto cuándo se incluyeron algunos alimentos que en algunas ocasiones podemos considerar de pronto como que son más alergénicos. Entonces, por ejemplo, cuando inició ya la leche de vaca, si esto le produjo pues algún tipo de síntoma o si por el contrario lo toleró adecuadamente. Y ya pasamos entonces a realizar una anamnesis pues que conocemos que es idealmente como de las últimas 24 horas o de un día pues regular. Entonces, en este caso, espérenme, yo silencio porque está... Bueno. En este caso, en estos pacientes es importante también determinar cuáles son los tipos de alimentos que están consumiendo, cuántas porciones al día, cuántas comidas principales, cuántos tentempiés están teniendo pues como entre esas comidas, y qué son los alimentos que de pronto el niño prefiere más. Asimismo, cómo se preparan esos alimentos, como sabemos pues por el riesgo de infecciones, de gastroenteritis. Entonces todo esto va a ser importante para el momento pues de dar esas recomendaciones. En cuanto al establecimiento de rutinas y de hábitos saludables, entonces aquí también es importante preguntar por el sueño, con quién está durmiendo el niño, si ya salió pues de la cama de los papás o si todavía tiene pues un colecho. Tener en cuenta también si ya tiene su habitación pues para él solo, si duerme por el contrario con el hermanito, o si cada uno pues o si comparten la cama, o si cada uno pues tiene su cama individual. Importante también la parte de prevención de accidentes que hacen los papás pues también para prevenir esos accidentes. En cuanto a las prácticas de crianza y de cuidado, entonces aquí va a ser también importante cómo solucionan de pronto los conflictos en la casa, si el niño de pronto tiene un comportamiento que no es el adecuado, qué hacen los papás, porque aquí también nos podemos dar cuenta de si existe riesgo de algún tipo de maltrato. Tener en cuenta también si ya hay establecido pues hábitos como el cepillado de dientes, hábitos también como el consumo pues de agua o de la parte pues como de comida saludable. Y la valoración o actualización de la conformación y dinámica familiar. Entonces, en esta parte también va a ser fundamental determinar por quién está compuesta la familia, con quién está viviendo el niño, cómo son esas relaciones familiares, y aquí importante que sí se podría aplicar pues el APGAR familiar, que es la recomendación que nos hace la resolución. En cuanto a la valoración de las condiciones de vida, el contexto y las redes de apoyo social, entonces, ¿qué tanta interacción tiene la familia con otras personas pues, de su comunidad que en algún momento pues, dado pueden servirle como de apoyo ante algún tipo de situación pues, inadecuada?
Pasamos entonces, luego de hacer una adecuada anamnesis, a realizar un examen físico. El examen físico, como sabemos, debe ser un examen físico muy completo, un examen físico sistemático, en donde inicialmente pues vamos a hacer una toma de signos vitales, fundamental en los niños que muchas veces se nos pasan, de pronto pues se inventan, por ejemplo, inventarse una frecuencia respiratoria o no tomar adecuadamente pues los mismos. Entonces aquí fundamental, toma pues de frecuencia cardíaca, respiratoria, saturación, temperatura, y un signo vital muy importante va a ser la toma de la presión arterial. Se recomienda, según las guías de la Academia Americana de Pediatría, de que un niño a partir de los 3 años de edad ya se le debería empezar a tomar la presión arterial por lo menos anualmente. E idealmente debe ser por un método auscultatorio, y que el niño pues esté en el consultorio pues lo más tranquilo que se pueda. Recordar pues que ya a esta edad, entre los 3 y 5 años, es posible que ya se puedan de pronto dejar evaluar un poco más fácilmente comparado pues con etapas previas. Una vez tengamos pues esta presión arterial, entonces vamos a tomar pues las tablas de presión arterial y vamos a identificar si el niño se encuentra en un percentil adecuado o si por el contrario pues ya se encuentra con un diagnóstico de hipertensión, pero que como sabemos pues requiere de unas tomas posteriores. Posterior a la toma de los signos vitales, seguimos pues con un examen físico secuencial, como ya sabemos, en donde vamos a evaluar la cabeza, como si hay deformidades, vamos a hacer evaluación pues de todos los órganos de los sentidos. Importante que la resolución nos habla pues como de enfocarnos también y no perder de vista, por ejemplo, el cuello, hacer una palpación de tiroides, evaluar si hay adenomegalias, hacer una auscultación también pulmonar, una auscultación cardíaca, hacer una auscultación y una valoración pues también completa abdominal, y en la parte pues del sistema locomotor, importante también determinar si hay un buen trofismo, si hay que no hayan edemas o que no haya algún tipo pues de alteración en la alineación pues de las extremidades. Siempre y nunca pasar por alto, idealmente hacer una valoración de los genitales, que muchas veces de pronto el médico a esto no le da importancia, pero es importante determinar en estas etapas si existe algún tipo de anomalía, y eso se hace es a través del examen físico con una buena inspección. ¿Cuáles son entonces esas banderas rojas al momento de hacer el examen físico? Entonces lo que podemos encontrarnos es que hayan problemas dentales, que haya maloclusión, que haya respiración bucal, caries, o que haya un cierre labial de pronto inadecuado, que encontremos de pronto una hipertrofia amigdalina, un estrabismo, masas abdominales o también incluso soplos abdominales, que en el contexto pues, de una hipertensión arterial va a ser muy importante, que hayan alteraciones a nivel de los pulsos femorales, que encontremos algún tipo de soplo cardíaco, alteraciones pues en la alineación de esa columna, de los miembros, que haya una marcha de pronto inestable, una marcha pues que no es la normal, que encontremos hernias, que a nivel de genitales entonces evidenciemos una sinequia de labios, que haya flujo vaginal, que hayan unos testículos no descendidos, hernias inguinoescrotales o fimosis. A nivel de piel, encontrar de pronto una escabiosis o que evidenciemos de pronto una pediculosis. Y al examen físico pues también poderse dar cuenta si existe algún tipo de signo de negligencia, de maltrato o de abuso. En cuanto a la valoración del neurodesarrollo, entonces como sabemos también hace parte fundamental del examen físico pues del paciente pediátrico. En este caso pues la recomendación según la resolución es que debemos hacer una valoración con la escala abreviada del desarrollo 3 para esta edad pues entre 3 y 5 años. E idealmente si el papá nos expresa algún tipo de alteración como ya vimos, pues esto también va a ser muy importante y nos ayuda como a partir como de algún punto específico para tratar de pronto de valorarlo mucho más y determinar si realmente pues es una preocupación que es de pronto infundada o que realmente el niño sí tiene una
alteración en este aspecto. Si de pronto nos da en esa semaforización, pues al aplicar esa escala abreviada del desarrollo 3, una semaforización pues roja, la recomendación pues que nos hace la resolución es que debemos derivar para una valoración especializada. Entonces, en el caso de que haya sido valorado, por ejemplo, por el médico general o por parte de enfermería, entonces derivar a la especialidad de pediatría y ya el pediatra se encarga de solicitar unos exámenes específicos y hacer también la derivación oportuna, por ejemplo, al neuropediatra. ¿Cuáles son entonces esos signos bandera roja del neurodesarrollo? Entonces, si es un paciente de 3 años de edad que de pronto no nos muestra interés por interactuar con otros o que no tenga interés de pronto por el juego, que no realice juegos de pronto de simulación, que como ya vemos ya se pueden iniciar, que de pronto tenga dificultad para hablar, que sea un habla de pronto no tan inteligible, que ya como vimos hasta un 75% puede ser ya como inteligible, que no use de pronto oraciones simples, es decir, que no use oraciones de más de 3 palabras, que no tenga habilidades de autocuidado o que tenga dificultad para manipular objetos pequeños. Asimismo, que el niño no corra, que no camine, que no salte o que de pronto tenga caídas muy frecuentes. A los 4 años, entonces, que sea incapaz de jugar cooperativamente o que tenga dificultad para hablar, que el habla sea muy poco clara, que no utilice pronombres, que no siga de pronto órdenes sencillas por ejemplo, 2 pasos, que no esté entrenado para ir al baño durante el día, como ya vimos, pues idealmente a esta edad, pues ya debería tener por lo menos un control diurno de la misma. Que no dibuje de pronto líneas, círculos y también si no camina, si no corre, si no trepa o si no salta. A los 5 años de edad, entonces que tenga dificultad para expresar lo que siente, que no responda, preguntas simples que se le hagan, que no o tenga la incapacidad de pronto para rimar, para reconocer formas, para reconocer colores, que no sea capaz de establecer como ciertas rutinas o que haya algún tipo de preocupación de los profesores sobre el desempeño escolar que está teniendo el niño. Asimismo, en la parte motora, si el niño no camina, no corre, no salta o no trepa. En cuanto a la valoración del estado nutricional, como sabemos, pues esta también es una parte fundamental de la consulta pediátrica. Vamos a hacer una valoración del peso, de la talla y todo esto enfocado a las curvas pues recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, de acuerdo pues como a esos patrones de crecimiento, clasificar el niño. ¿Qué es lo esperado? ¿Qué es lo normal que podemos encontrar a esta edad entre los 3 y 5 años? Primero, pues que haya entre los 1 y 3 años que haya una ganancia mensual más o menos de 225 gramos y entre los 4 y 5 años ya un niño puede ganar aproximadamente también mensual 170 gramos. En cuanto al crecimiento ya en longitud, más o menos de entre los 1 y 3 años ganan 2 centímetros al mes y entre los 4 y 6 años ganan 3 centímetros al año. En cuanto al perímetro cefálico, entre los 1 y 3 años ganan más o menos 0.25 centímetros al mes y entre los 4 y 6 años va a ganar aproximadamente 1 centímetro al año. Aquí es importante que si evidenciamos en esa valoración y en esa clasificación de acuerdo a estas curvas algún tipo de alteración, pues también la resolución nos hace énfasis en que hay que derivar a la ruta específica para una valoración especializada por pediatría, por nutrición, para poder pues como mejorar este aspecto en el niño que es fundamental pues en el crecimiento y desarrollo. En cuanto a la valoración de la salud mental, en este punto pues ya hemos como a partir de la anamnesis determinado pues de pronto algún tipo de riesgo psicosocial, algún tipo de riesgo pues que implique estar inmerso pues en la familia si hay antecedente de consumo de sustancias psicoactivas, de cómo se resuelven los problemas, entonces también la parte pues como de los castigos, todo esto que sabemos pues que va a influir en gran medida en esa salud mental. Y en la parte de la salud sexual también ya hemos hecho pues en la parte de anamnesis como preguntar de pronto por que haya pues abuso, algún tipo pues también de negligencia,
Y por la parte del examen físico, pues también hemos determinado pues, si existe algún tipo de alteración pues, a nivel de los genitales, que esto también, la resolución pues hace mucho énfasis de que no se nos pase de pronto unas hipospadias, que no se nos pasen unas simetrías labiales en esta valoración pues como completa de la parte sexual. En cuanto a la valoración de la salud visual, entonces recordar, importante que ya a partir de los 3 años se debe hacer una valoración ya de la agudeza visual con los optotipos, como el optotipo pues, de Snell, que utiliza pues, bien sea letras, utiliza también números o figuras. Aquí entonces importante también ya iniciar esa valoración. Asimismo en el examen físico pues ya hicimos un examen pues muy concienzudo de la parte de inspección ocular, realizar también ese fondo de ojo, todo esto hace parte pues como de esa valoración de la salud visual. Y asimismo, si el papá tiene de pronto alguna queja respecto a esa agudeza visual, pues también prestarle mucha atención. Si de pronto luego de hacer esta valoración completa de la parte visual, no logra, evidenciamos que de pronto existe algún tipo de alteración, pues es importante también derivar a la ruta específica para una valoración, bien sea por parte de optometría inicialmente o también por parte pues, de oftalmología pediátrica. La recomendación que nos hace la guía que les mencioné pues al inicio respecto a la valoración de la ambliopía en el paciente menor de 18 años, entonces nos recomienda pues entre los 3 y 4 años, pues como vemos pues se debe hacer un examen completo desde prueba de reflejo de rojo retiniano, hacer una inspección completa, un examen pupilar, evaluar pues ese reflejo luminoso, hacer una tamización pues según basado en instrumentos y como ya vemos entonces en este caso la agudeza visual de un niño de más o menos 3 a 4 años puede ser en promedio de 20 a 50 y ya entre los 4 y 5 años va a ser más o menos entre 20 a 40. En cuanto a la valoración de la salud auditiva y comunicativa, entonces aquí también importante, si el papá o el adulto pues significativo para el niño expresa alguna preocupación, pues entonces dejarlo anotado también en la historia, hacer una valoración muy completa desde la parte pues externa del oído hasta pues una otoscopia también. Incluirla pues dentro de la valoración y asimismo realizar pues un cuestionario, el cuestionario VALE que está recomendado para determinar pues si hay una buena salud auditiva y comunicativa, también si hay algún tipo de alteración, entonces nos plantea la resolución que debemos derivar a la ruta específica para una valoración, bien sea inicialmente por pediatría si lo está viendo pues medicina general o enfermería, y ya secundariamente pues también que hará una valoración de pronto por otorrino, incluso también por fonoaudiología si de pronto es la parte comunicativa que se encuentra más alterada. En cuanto a la valoración de la salud bucal, importante pues también en este punto, que así como el odontólogo pues va a ser la persona más capacitada para hacer esa valoración, pues nosotros como pediatras o el médico general también o la enfermera pues debe estar también capacitado de poder determinar de pronto algunas alteraciones como evidenciar caries dental, evidenciar alteraciones pues como en la parte pues como de la mordida, o sea, evidenciar cualquier tipo de alteración que en este caso, pues si existe, pues debemos derivar para que sea también el odontólogo el que haga esa valoración integral. Entonces la guía nos recomienda, la resolución nos recomienda de que existen pues diferentes instrumentos, insumos y dispositivos que se requieren para la valoración de estos niños. Entonces usualmente lo que recomienda que debe ser de obligatorio cumplimiento son las gráficas para clasificación nutricional, la escala abreviada del desarrollo 3 y tener pues como todos los materiales necesarios para poder realizar esa escala y el cuestionario VALE y el APGAR familiar. En realidad, pues sí es posible poder realizar pues como toda esa valoración más completa, pero pues sí hace como énfasis en que esto es lo que debería aplicarse y realizarse y escribirse pues en la historia clínica de cómo fue el resultado. En cuanto al plan de cuidado, es importante que deben hacerse pues conforme a todos los hallazgos o las necesidades pues de promover y de mantener esa salud integral, es decir, de todos los hallazgos que hayamos tenido por anamnesis, por examen físico, entonces ese plan de cuidado va enfocado pues en esto.
Entonces, la recomendación pues en esta parte sobre todo es, por ejemplo, la parte de de la desparasitación intestinal. Entonces, como vemos que debe ser idealmente pues los 400 miligramos de albendazol vía oral en dosis única 2 veces al año, hacer una suplementación con hierro. La recomendación es que sea pues los 3 miligramos por kilo por día 2 veces al año, y la suplementación con vitamina A, que deben ser 200.000 unidades, una sola dosis, 2 veces al año también. Esto es como lo que se recomienda. En cuanto a la vacunación, entonces también si ya es un niño pues que nos llegó a los 3, 4 años y ya tiene su esquema de vacunación previo completo, entonces las siguientes vacunas que vamos a recomendar va a ser la de los 5 años, que en este caso pues va a ser el segundo refuerzo de la DPT, de la polio, y el refuerzo que vamos a tener de sarampión, rubeola, paperas, y el refuerzo también de varicela. Entonces es importante también hacer como esa recomendación. En cuanto a las guías anticipatorias, entonces recordar que estas guías anticipatorias son como una práctica pues de crianza, de puericultura que podemos hacer en los papás para que haya un cuidado pues adecuado de los niños. Entonces, hacia los 3 años de edad, que es como algunas de las recomendaciones que se tienen. Entonces, lo primero es manejo de la ira y adecuada resolución de conflictos. Recordar entonces de que se le debe enseñar pues a que no se debe pegar, no se debe pues como resolver inadecuadamente esos conflictos, pero si no se tiene de pronto un modelo en casa, es decir, si esos conflictos en casa entre los papás o entre otras personas se resuelven de pronto con gritos, con violencia, pues esto también, como sabemos, el niño a esta edad pues va a aprender sobre todo por el ejemplo, entonces desde ahí debe empezar esa parte educativa. Asimismo, debemos reforzar los límites, como ya vimos, a esta edad él trata de pronto de un poco transgredir esos límites, pero los papás pues sí en este punto deben ser pues como muy enfáticos para evitar pues como problemas en esa crianza a posteriori. Se debe tratar siempre de incentivar esa toma de decisiones, como ya vimos desde esta edad ya inician pues con de pronto elegir entre alguna cosa, entonces todo esto pues va a fomentar que el niño sea mucho más autónomo en años posteriores. Tener en cuenta también de promover el hábito de la lectura. El hábito de la lectura va a ser también fundamental para crearlo desde esta etapa, así como sabemos pues que va a ser como el estímulo principal para que el desarrollo, por ejemplo, del lenguaje también sea adecuado. Entonces, por esto se recomienda, pues, aparte, pues en casi que en todas las edades, esa lectura diaria. Hacer también cantos, hacer juegos de rimas, estimular el juego. Entonces, como sabemos, el juego va a ser fundamental también para el aprendizaje y ayudarle a comprender esa importancia de los turnos, de saber que el otro también tiene derecho, por ejemplo, a jugar. Entonces, inculcarle pues desde los 3 años de edad. Hacia los 4 o 5 años de edad se debe fomentar igualmente el respeto entre todos los integrantes de la familia, teniendo en cuenta pues que esto debe ser ese modelo de comportamiento, elogiar como todos los logros que el niño puede alcanzar, elogiar también su cooperación, ayudarle pues como a que exprese todos los sentimientos, si se siente alegre, si está enojado, con tristeza, con miedo, con frustración. Idealmente pues los papás pues deberían pasar como cierto tiempo con el niño haciendo de pronto actividades que ambos puedan disfrutar, y en este punto también importante seguir fomentando el hábito de la lectura. Siempre mostrar como interés, porque como ya es un niño que entró de pronto al preescolar o ya entró pues a la escuela, tratar de como de que, de que los papás muestren interés por las actividades o por lo que hicieron pues en ese preescolar o el cuidado infantil. Entonces siempre animarlo para que hable sobre lo que le pasó, porque como sabemos también esto va a ser fundamental para que se pueda desarrollar adecuadamente ese lenguaje. Crear siempre un ritual tranquilo antes de acostarse, entonces idealmente pues por ejemplo la parte de la lectura antes de acostarse, o de pronto un baño
antes de acostarse, porque todo esto va a generarle como cierta tranquilidad y va a permitir que el niño duerma mejor durante la noche, recordando pues que ya a esta edad pues el niño debe dormir completamente durante toda la noche y no debería tener pues ningún tipo de despertar, por ejemplo, para tomar el tetero, que idealmente pues tampoco se recomienda. En cuanto a la falta de apetito, también tener en cuenta de que no es una preocupación muy importante, como ya vemos, pues si el crecimiento está siendo normal, y crear siempre un ambiente agradable a la hora de comer, evitando cualquier tipo de distractores como televisores, celulares, tabletas. Entonces, evitarlo, así como el niño debe sentarse ya a la mesa con toda la familia, debe tener la dieta familiar, evitar este tipo de distractores, pero incluso también en los otros miembros de la familia, para que él también aprenda de que esto no se debe utilizar al momento de la comida. En cuanto a la salud oral, entonces tener en cuenta de que a esta edad pues ya también se debe utilizar la crema dental fluorada, se debe utilizar la seda dental, el enjuague bucal, y se recomienda además pues que luego de cada comida pues se realice un cepillado adecuado. Idealmente a esta edad no se deberían dejar a los niños solos, que se cepillen pues solos o que hagan su higiene oral solos, dado principalmente porque todavía no están en esa capacidad completa pues de realizar la actividad pues muy bien. Entonces, por eso la recomendación es que siempre los papás estén pues como supervisando que sí haya un buen cepillado y una buena utilización pues de la seda dental. La recomendación entonces que se hace es que la cantidad correcta debe ser del tamaño de una arveja, y que debe ser una crema pues que sea florada. En cuanto a la atención por parte de odontología, se recomienda entonces que los niños pues deberían tener pues una valoración por lo menos una vez al año, a partir pues de esos 6 meses, es decir que ya se debe tener valoración a los 3, a los 4 y a los 5 años específicamente. En cuanto a la aplicación de barniz de flúor, entonces se recomienda también que debe ser por lo menos cada 6 meses, al igual que la remoción pues, de la placa bacteriana. En cuanto a la aplicación de sellantes, ya a los 3 años de edad se podría iniciar, y esto pues debe ser también según el criterio del odontólogo. En cuanto a la sexualidad, en la parte pues como de pautas de crianza es importante pues, o la recomendación que se hace es que debemos hablar con los niños pues de la manera más tranquila. Dentro de estas recomendaciones es primero que se le explique o que se nombren a los genitales por su nombre, no decirle de pronto otro tipo pues como de nombres que no van a ser adecuados. Entonces, si es hablar pues, respecto a si es el pene, a si es la vagina, para que él ya se interiorice pues que estos son realmente los nombres y no utilizar otro tipo. Asimismo, enseñarles que esas son sus partes privadas, que son sus partes íntimas, y que idealmente nadie debería tocar pues esas partes íntimas sin permiso, que siempre debe ser bajo o con la supervisión pues de los papás, por ejemplo, si es en una valoración pues de la consulta médica, pero ningún adulto tampoco debería primero decirle que guarde secretos con los papás, tampoco ningún adulto debería decirle que quiere tocar esas partes íntimas, pues porque son privadas y que nadie lo debería hacer, y tampoco si de pronto algún adulto le dice que le toque sus partes íntimas. Entonces todo esto hace parte como de esas pautas de crianza y de prevención, pues por ejemplo del abuso sexual, que como sabemos pues es muy frecuente en la población pediátrica y que incluso pues son a veces los mismos familiares pues los que llevan a cabo este tipo de actos. Respecto a la alimentación, entonces la recomendación que nos hace la guía de alimentación para para el mayor de 2 años es que por lo menos entre los 2 y 5 años hayan 3.5 porciones al día entre cereales, tubérculos, raíces y plátano.
que la porción entre verduras y frutas deben ser por lo menos al día 2, al igual que de productos como leche o lácteo u otro tipo de lácteos. En cuanto a carnes, huevos y leguminosas secas, se recomiendan pues que sean por lo menos 4.5 porciones, siempre incluir por lo menos una vez a la semana el consumo, por ejemplo, de vísceras para como un método pues como de prevención de anemia. Asimismo, por lo menos 3 porciones de grasas en la comida, todo esto pues que involucra la preparación de los alimentos y hacen la salvedad de que por lo menos 1 porción de azúcares en la dieta. Sin embargo, recordar pues que deberíamos preferir no utilizarlo o incluso pues como asimismo como la sal en muy baja cantidad, pues porque esto predispone, como sabemos, a obesidad, predispone a hipertensión arterial. ¿Cuál es la recomendación respecto al consumo de los jugos de fruta? Entonces, la recomendación que nos hace la Academia Americana de Pediatría es que hacia los 3 años de edad, lo máximo que podemos recomendar deben ser 4 onzas al día, no más de eso. Y entre los 4 y 6 años, por lo menos de 4 a 6 onzas al día. Y esto también es lo máximo. Pero siempre vamos a preferir que el niño coma la fruta entera y que tome agua. Pues por lo menos de sobremesa. Entonces deberíamos como enfatizar más en esto y no tanto pues como en ese consumo de jugos de fruta. Evitar entonces el consumo pues de esas bebidas azucaradas, de gaseosas, de todas esas comidas rápidas y productos de paquete. Como sabemos, esto tiene un alto contenido de azúcar refinada, tiene un alto contenido de sodio y esta pues es una de las pautas también para prevenir, como ya dije, obesidad e hipertensión arterial, que cada vez está siendo más frecuente pues en la población pediátrica, incluso la hipertensión, sobre todo, pues la que es esporádica o idiopática. En cuanto a la televisión, entonces la recomendación que debemos hacer a los papás es que se debe limitar el uso de la televisión a no más de 1 hora al día. La recomendación es que si el niño va a ver televisión, pues idealmente primero que se cree como un plan respecto al uso de esa televisión. Entonces, que el niño le quede muy claro cuánto es el tiempo que va a utilizar al día, para que se tengan pues ya estas pautas y no el niño esté pues como pidiendo siempre más. Tener en cuenta también que el papá idealmente debería como sentarse con el niño, ver el programa de televisión para poder explicar pues de pronto algo que no entienda. Idealmente deben ser contenidos educativos, evitar de pronto pues programas como novelas o muchos también pues como comerciales, porque esto puede fomentar en cierto grado de pronto la violencia o el consumo de pronto de esa comida chatarra que no queremos pues como incentivar en él. En cuanto a la actividad física, entonces se recomienda que un niño de 1 a 4 años de edad debería acumular por lo menos 180 minutos diarios de actividad física, pero a esta edad lo vamos a realizar, pero teniendo en cuenta tanto actividades estructuradas como no estructuradas. Entonces, puede ser asimismo a través de el correr, pues el desarrollar cualquier tipo de actividad y que todo esto nos acumule pues como este periodo de tiempo. Hacia los 5 años de edad, entonces sí se recomienda ya una actividad mucho más estructurada y mínimo debería ser por lo menos 60 minutos diarios, mínimo 3 veces a la semana. Todo esto pues con el fin de prevenir la obesidad, de prevenir la hipertensión arterial a temprana edad. Respecto a las mascotas, entonces la recomendación que se hace es que primero que las mascotas pues representan para el niño el desarrollo de ese sentido de responsabilidad, porque ellos también deben hacer parte de ese cuidado como tal del niño. Asimismo, es importante inculcarles, enseñarles de que deben pedir permiso para poder acariciar a cualquier animal o para jugar con alguna mascota, dado principalmente pues porque de esta manera vamos a prevenir muchos de los accidentes pues de mordeduras que se pueden presentar a esta edad. Asimismo, inculcarles que es importante pues ser amable con los animales, quererlos, no pegarles, pues porque esto también hace parte de ese buen comportamiento.
En cuanto a la seguridad en el agua, entonces la recomendación, primero, pues que idealmente siempre el niño que esté inmerso pues en el agua debe seguir así, por más que ya de pronto digamos que aprendió a nadar, siempre debe tener una supervisión constante por parte del adulto. Y la recomendación que hace la Academia Americana de Pediatría es primero que el inicio de clases de natación sea por lo menos a los 4 años de edad, cuando el niño ya tiene como ya tiene esa capacidad de supervivencia o esa habilidad mucho más desarrollada. Y se recomienda pues también, si el niño todavía pues, no sabe nadar, utilizar los flotadores, pero los flotadores que se recomiendan deben ser los que se colocan pues como en la cintura y no, por ejemplo, los que se colocan solo en los brazos, porque estos pues se ha visto que sí tienen un mayor riesgo de ahogamiento. En cuanto a la prevención de asfixia, entonces es importante que estos alimentos pequeños como las uvas, como las salchichas, tratar pues siempre como de cortarlos en trozos muy pequeños para que el niño pues no vaya de pronto a tener este tipo de accidentes, y siempre la recomendación es supervisarlo durante todas las comidas por el riesgo que puedan tener y para poder actuar pues de forma temprana. En cuanto a la seguridad dentro y fuera de la casa, entonces la recomendación es nunca dejar al niño solo, tampoco nunca dejarlo al cuidado de hermanos pequeños. Asimismo, como ya son niños que se trepan en los muebles, que si el mueble está muy cercano de pronto a la ventana y no tenemos esos protectores adecuados de las ventanas, pues él puede abrir y puede caer, tener pues un traumatismo craneoencefálico e incluso pues la muerte. Entonces, por esto, una de esas medidas protectoras es utilizar pues como estos seguros en las ventanas. Asimismo, por ejemplo, si el televisor está sobre una mesa, tratar de que quede fijo a esa mesa, porque el niño pues en su afán de tocar, de hacer pues como todo este tipo de actividades, puede traerse la mesa y puede traerse el televisor y que este le caiga pues encima. Asimismo, supervisar esos juegos al aire libre. Entonces, por más que estén afuera, idealmente pues siempre con un adulto responsable. Y en cuanto a la seguridad, pues en el automóvil, la recomendación entonces que se hace es la utilización, como vemos acá en la imagen, de la silla especial para los niños, idealmente con ese espaldar dirigido hacia adelante. En cuanto hasta cuándo utilizar esta silla, en realidad pues la recomendación que se hace es que todo depende como de las recomendaciones que haga el fabricante, no existe pues como una edad específica. Si el niño pues de acuerdo a su peso, de acuerdo a su altura, pues ya la silla no le sirve, pues idealmente vamos a pasar a, como vemos en la otra imagen de la derecha, a la utilización pues de como un cojincito, en donde el niño se pueda sentar y pueda abrochar correctamente pues el cinturón de seguridad. Para concluir entonces el día de hoy, hay que tener en cuenta de que el niño de 3 a 5 años va a tener un desarrollo cognitivo y físico, como ya vimos, muy marcado, que le va a permitir pues como explorar ese mundo, y que a partir de estas experiencias es lo que va a aprender, que incluso va a ser para su vida pues futura. Asimismo, identificar de forma temprana y oportuna pues como todos esos factores de riesgo, todos esos signos bandera roja, tanto en el neurodesarrollo que ya vimos como en el examen físico, para poder derivar oportunamente, dar un manejo adecuado y evitar muchas de las complicaciones y secuelas a largo plazo que se pueden pasar por alto por no realizar una buena consulta de crecimiento y desarrollo. Y asimismo seguir todas estas recomendaciones pues, que nos hacen estas guías anticipatorias de la Academia Americana como pautas de crianza que van a permitir un mejor desarrollo en el niño y van a prevenir pues, muchos de los accidentes que pueden ser incluso fatales a esta edad. Muchas gracias.